Muy buenos días, tardes o noches, compañeros y doctora. Agradecemos mi equipo y yo tener la oportunidad de compartir información acerca sobre uno de los parásitos más importantes desde un punto de vista médico y científico, Ascaris lumbricoides. A lo largo de esta presentación, mi equipo y yo nos encargaremos de explorar algunos temas importantes sobre este parásito, siendo asimismo su etiología, taxonomía, el ciclo biológico, epidemiología, implicaciones clínicas de este nematodo y asimismo un caso clínico para familiarizarnos en la práctica de este mismo. Nuestro equipo ha trabajado en conjunto para abordar esta exposición desde diferentes perspectivas. Iniciando con su servidor, Mario abriré esta exposición. La tabla de contenidos nos va a mostrar qué es lo que vamos a abordar a lo largo de esta presentación, hablando primero sobre su taxonomía, seguido de etiología, en donde abordaremos el ciclo biológico y aspectos morfológicos del nematodo, epidemiología, la patogenia, patología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento, prevención y un caso clínico. Taxonomía. La taxonomía de Ascaris lumbricoides va a referir al reino Animalia, al filo Nematodo, clase Cecernentea, el orden Ascaridida, familia Ascarididae, el género Ascaris y la especie va a ser Ascaris lumbricoides. La etiología de Ascaris. Ascaris lumbricoides es un nematodo grande transmitido por el suelo y causa ascariasis, la cual es una parasitosis intestinal de alta prevalencia médica que afecta aproximadamente al 30% de la población mundial. Esto lo va a causar un nematodo grande que va a estar dividida entre macho y hembra, la cual la hembra adulta puede alcanzar entre 20 centímetros a 30 centímetros de longitud y los machos adultos entre 15 centímetros a 20 centímetros. Son lombrices redondas de color rosa, amarillo o blanco, las cuales una característica importante va a ser que las hembras son más gruesas y tienen un extremo recto a diferencia del macho, el cual es delgado y van a tener un extremo trasero curvado. La vida promedio del parásito adulto es de 1 año y después del cual muere y se elimina espontáneamente a medida que evacúa a través del tracto digestivo. Esta es la razón por la cual puede ocurrir una cura espontánea de la enfermedad si no hay reinfección, y las lombrices adultas no se multiplican en el huésped humano. El ciclo biológico. Ascaris va a seguir el ciclo de luz, el cual va a ser un ciclo en el que va a transcurrir a lo largo de varios tejidos del humano para así poder llegar a su sitio de replicación que va a ser el intestino delgado. Los adultos de Ascaris lumbricoides viven en el intestino delgado, la cual las hembras producen hasta 200.000 huevos diarios mediante reproducción sexual y los van a excretar en las heces. Los huevos fertilizados pueden causar la infección y los huevos fertilizados se desarrollan en el suelo y especialmente en ambientes húmedos, cálidos y sombreados. La infección ocurre al ingerir huevos mediante alimentos contaminados con tierra fecal y una vez ingeridos, los huevos eclosionan en el intestino y liberan larvas, las cuales las larvas atraviesan la pared intestinal y viajan por el sistema linfático y sanguíneo hasta los pulmones. En los pulmones, las larvas ascienden las vías respiratorias superiores, son deglutidas y regresan al intestino delgado para convertirse en adultos. Como se puede observar aquí en este diagrama, podemos ver cómo Ascaris tiene su ciclo biológico, siguiendo el ciclo de luz. Esta tabla sacada de Romero Cabello nos puede explicar brevemente en puntos cómo vendría siendo su ciclo biológico, explicando desde huevos, la ingestión en el intestino delgado, la eclosión, las larvas libres, la penetración de la pared intestinal, circulación portal, el hígado, hemicardio derecho, vasos pulmonares, tejidos pulmonares, tejido interalveolar, alvéolos, vía respiratoria, faringe, la deglución, el esófago, intestino delgado, adultos maduros, fecundación, oviposición y huevos en las heces y huevo en el suelo. La morfología del adulto y del huevo. La morfología de Ascaris en el macho va a tener de un tamaño más pequeño que la hembra, midiendo entre 15 y 30 centímetros de largo y aproximadamente 2 milímetros de ancho.
Va a tener de forma un cuerpo delgado, alargado y presenta una curvatura ventral en la cola, la cual va a ser su característica importante del macho. Una característica reproductiva su aparato reproductor va a presentar dos testículos y su abertura genital se encuentra en la parte posterior de su cuerpo. En la hembra, el tamaño es más grande que el macho y puede medir entre 20 y 35 centímetros de longitud y 4 milímetros de ancho. De su forma, va a tener un cuerpo alargado, cilíndrico y de color blanco o rosado, y tiene una cola redondeada. La característica reproductiva va a ser que la hembra posee un aparato reproductor bien desarrollado, con una vulva terminal en la región posterior y produce hasta 200.000 huevos al día. El huevo va a tener un tamaño y forma ovalada y mide aproximadamente 50 a 75 micrómetros de largo por 40 a 50 micrómetros de ancho. Posee una cáscara gruesa de dos capas y una capa externa que es más gruesa y esquelética, lo que les permite resistir condiciones ambientales adversas. El color del huevo es transparente y cuando es recién formado se oscurece al madurar, volviéndose amarillo o marrón. Esta tabla, también sacada de Romero Cabello, nos presenta las características, las cuales ya hemos mencionado anteriormente, del macho, la hembra y el huevo. Y vamos a seguir hablando con la epidemiología a mi compañera Jacqueline. Bueno, vamos a darnos cuenta de que los datos epidemiológicos de las caries lumbricoides van a tener bastante similitud con lo que es la trichuris, que también es un nematodo. Al igual que estos dos, su foco de infección va a ser por medio de niños que van a defecar en las inmediaciones de la casa, en los cuales van a recabar o recoger los huevos infecciosos por medio de sus manos al momento de jugar. En el caso de los adultos, su método de contagio va a ser por el consumo de verduras sin desinfectar, es decir, contaminadas. Además de esto, vamos a observar que en climas ventosos y secos se va a transmitir por medio del aire. Va a ser transportado, lo vamos a inhalar y posteriormente a deglutir. Pero esto no quita el dedo de encima de lo que son áreas tropicales, donde se ve una mayor afectación a lo que es la población. Además de esto, pues vamos a saber que una minoría de esta población de áreas tropicales se van a encontrar más que nada con desarrollos de gusanos. Esto es por predisposición o razones idiopáticas que se desconoce el por qué solo un poco sector de la población en áreas tropicales llega a ser llega a ser afectada. Además de esto, vamos a observar que las caries lumbricoides va a aparecer en papiros egipcios y va a ser nombrado por grandes filósofos como lo es Aristóteles e Hipócrates. Además de esto, pues vamos a saber que es un problema de salud pública en cuanto a México, ya que tiene una tasa de infección del 20 al 80% en niños, donde hay factores que predisponen la mala higiene, la falta de saneamiento, el analfabetismo, entre muchos otros, como se logra observar en la gráfica que mostramos en la diapositiva. Bueno, ahora por parte de la patogenia de las caries lumbricoides, vamos a saber que si están presentes en grandes cantidades, los gusanos causarán una obstrucción mecánica tanto en el intestino, la bilis o en conductos pancreáticos. Además de esto, estos gusanos tienden a migrar si se llega a administrar anestésicos o esteroides, lo cual posteriormente causará una perforación intestinal y peritonitis, lo cual es a base o con la finalidad de la expulsión de estos parásitos, lo cual consecuente llevará a vómitos y dolor abdominal. Las larvas van a migrar hacia los pulmones, los cuales van a inducir una respuesta inflamatoria, que es la neumonitis. Especialmente después de una segunda infección, va a producir un espasmo bronquial, una producción de moco y síndrome de Lüfer, que es tos, eosinofilia e infiltración en pulmones. Además de esto, podríamos decir que hay evidencia de que las caries lumbricoides indician una respuesta inmunitaria parcialmente protectora en el hospedero. Aún más la gravedad del daño pulmonar inducido por la migración de larvas. Estos tienden a relacionarse con la reacción de hipersensibilidad inmediata a antígenos larvarios.
También existe otra patogenia que sería la infección por Ascaris lumbricoides, conocido como conjuntivitis de Bucher, la cual puede causar un tipo raro de conjuntivitis violenta. Esto sucede cuando hay exámenes post-mortem, cortan tejido que contiene Ascaris, el jugo del tejido puede salpicar accidentalmente al ojo, lo cual va a ocurrir en una conjuntivitis violenta y tóxica, marcada por quemosis extrema y un edema en los párpados. El tratamiento consiste de irrigación rápida y abundante del saco conjuntivial. Bueno compañeros, ahora yo les voy a estar hablando acerca de lo que es las patologías y principalmente las complicaciones que va a tener una ascariasis. Y bueno, primeramente tenemos que saber que la ascariasis, su presentación más frecuente, más común, va a ser una sintomática. Bueno, obviamente no vamos a tener síntomas en esta presentación, sin embargo puede llegar a existir cierta molestia estomacal, signos y síntomas un poco de dolor estomacal, pero leves o casi imperceptibles. Esto puede ser algo peligroso, ya que no se puede detectar fácilmente una fase temprana o intermedia de lo que sería una ascariasis, eh, conduciéndonos a algo no tan común, pero sigue siendo algo posible, llegar a lo que sería una oclusión intestinal o una pseudooclusión. Y bueno, como ustedes pueden ver en la foto, tenemos aquí un intestino delgado, con presencia de la larva, perdón, del parásito Ascaris. Bueno, esta oclusión intestinal lleva a cabo una serie de factores para que pueda existir. Por lo tanto es algo complicado, es algo muy raro que suceda, pero sí puede llegar a suceder. Y bueno, primeramente tenemos que tomar en cuenta la reproducción parasitaria. Qué tan rápido se están reproduciendo estos parásitos dentro de nuestro intestino, y qué tan rápido están creciendo también. El tamaño también es muy importante, para que, ya que estos parásitos, al ser algo grandes, van a empezar a lograr ocluir al intestino. También el número de parásitos es importante, y también la forma en cómo se acomodan dentro del intestino o de la región donde estén, como por ejemplo puede ser un empelotamiento, una formación en bola, provocando pues un estreñimiento, dolor abdominal muy intenso, náuseas, vómitos, vómitos que pueden llegar a causar que tú llegues a vomitar esta ascaris, puedes llegar a vomitar el parásito. Eh, También es importante mencionar que esta oclusión va a evitar que pase alimentos y líquidos, por lo tanto va a haber una complicación más grave, que sería un morir por inanición o por deshidratación, que esto es algo que tenemos que cuidar directamente. Eh, Otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es la ubicación. La ubicación de dónde se están generando principalmente, o dónde se están formando, ocluyendo, dónde se están ubicando estos parásitos, ya que esto nos llevaría a formas nos llevaría a otros lugares donde se estén diseminando y donde se estén juntando, o donde hay una mayor presencia de estos parásitos, como por ejemplo en este caso hay una oclusión del intestino delgado, ya que es mayormente común que exista esta oclusión en el intestino delgado, principalmente porque es una tuberosidad mucho más estrecha que por ejemplo el intestino grueso. Entonces es mayormente común en el intestino delgado. La ubicación también nos puede llevar a lo que sería una apendicitis. Bueno, la apendicitis, como ustedes saben, pues existe un dolor intenso en nuestro costado derecho, una irritación, y bueno, cuando se trata de ascaris puede llegar a existir una perforación, a la misma vez que puede existir una perforación en lo que sería en la oclusión del intestino. En un momento se les voy a explicar por qué. Bueno, también va a haber una obstrucción aquí en la región apendicular, y bueno, esto vamos a ver esta imagen, como tenemos este apéndice, como está enrojecido, inflamado, irritado, y tiene ciertas presencias de lo que serían perforaciones. Y bueno, pasamos al siguiente. Vamos a tener la patología del síndrome de Loeffler. Y bueno, tenemos que recordar un poco acerca del ciclo biológico de este parásito, que es el ciclo de Loss, y donde vamos a tener que este síndrome
va a ser una forma de enfermedad pulmonar eosinofílica. ¿Esto por qué? Bueno, tenemos que recordar que en su ciclo biológico, en algún momento, Ascaris va a pasar por lo que serían los pulmones, principalmente en el alvéolo capilar pulmonar. Eh, entonces, los eosinófilos, como ustedes saben, estos granulocitos nos van a estar ayudando a lo que sería la defensa y el ataque contra los parásitos. Por lo tanto, cuando hay presencia de parásitos en nuestro pulmón, va a haber una enfermedad pulmonar eosinofílica. Esto nos puede llevar a una dificultad marcada de respiratoria debido al espasmo broncoalveolar. Y esto le vamos a poder llamar como el pulmón sibilante, que el pulmón sibilante es uno de los signos más importantes para poder diagnosticar este síndrome. Tenemos el cuadro respiratorio agudo también y una tos espasmódica. Bueno, principalmente esta patología, este síndrome puede ceder espontáneamente, más sin embargo puede progresar a lo que sería una falla respiratoria. Y algo que se me olvidó mencionarles en las previas diapositivas es que este tipo de complicaciones se van a llevar a cabo se van a resolver mediante procesos quirúrgicos, ya que si nosotros utilizáramos fármacos para poder erradicar a estos parásitos, en el momento que nosotros ingiramos los fármacos, los parásitos se van a irritar, van a tratar de huir, por lo tanto ellos pueden huir por el ano, pueden tratar de huir por la boca en vómitos, o algo peor, pueden llegar a perforar la pared del intestino en su desesperación por huir de lo que sería el fármaco. Por lo tanto, está contraindicado que se use fármacos para poder resolver lo que ya sería una oclusión o una apendicitis intestinal, o bueno, en este caso del apéndice. Entonces, es muy importante evitar fármacos en estos casos. Bueno, siguiendo con las manifestaciones clínicas, estas se dividen en dos dependiendo de la fase de la infección. Tenemos la fase pulmonar y la fase intestinal. Empezamos por la fase pulmonar, que es cuando todavía son larvas, huevos, digamos. Y bueno, estas manifestaciones van a ser tos seca, una disnea, fiebre, eosinófila periférica, o sea, un exceso de eosinófilos en tejidos periféricos, lo cual nos da pues, un gran indicador de una infección, y un dolor torácico, que es un dolor torácico característico, ya que es difícil de identificar en dónde precisamente duele, pero normalmente es pues, en el centro del tórax. Seguimos con la fase intestinal, esta ya es un poco más avanzada. Bueno, aquí tenemos las náuseas y los vómitos, que es una principal manifestación. Seguimos con la diarrea o el estreñimiento, la pérdida de peso, la desnutrición proteocalórica, el dolor abdominal difuso y hasta una perforación intestinal. El dolor abdominal difuso se le llama así, ya que es difícil de decir exactamente en qué lugar está. O sea, puedes tocar en un lugar e irse a otro y es un poco un dolor, digamos, difícil de identificar. Y pues la perforación intestinal ya es un caso pues de bastante agravancia, ¿no? Bueno, yo les voy a explicar acerca del diagnóstico mediante laboratorios para detectar el Ascaris lumbricoides, empezando por el examen coproparasitoscópico, en el cual se identifican los huevos de Ascaris lumbricoides en las heces mediante la microscopía. Los huevos suelen ser ovalados con una cubierta gruesa y rugosa. También tenemos la identificación directa de lombrices adultas, que es cuando los parásitos pueden llegar a ser expulsados de forma o de manera espontánea mediante la boca, el ano o las heces fecales. Y la eosinofilia periférica, que puede observarse durante la fase migratoria pulmonar. También tenemos la radiografía de abdomen o ultrasonido, que se lleva a cabo en casos de obstrucción intestinal y se pueden visualizar las lombrices en forma de espiral. Bueno, en tratamiento para Ascaris lumbricoides tenemos fármacos como lo son el albendazol en una dosis de 400 miligramos vía oral, también como única dosis.
ya sea en adultos o en niños pero mayores de 2 años. Y su mecanismo de acción es inhibir la captación de glucosa en los parásitos, lo que causa su inmovilización y la muerte del parásito. También tenemos el mebensadol, cuya dosis sería de 100 gramos 2 veces al día durante 3 días o una dosis única de 500 gramos. El mecanismo es similar al anterior, ya que afecta a la estructura microtubular del parásito. También tenemos la ivermectina, que tiene como mecanismo de acción paralizar el parásito, interfiriendo con sus canales de cloro. Y también tenemos el pamoata de pirantel, cuya dosis sería de 10 miligramos por 10 miligramos por kilogramo en dosis única. Y su mecanismo actúa bloqueando la contracción muscular del parásito y de esta manera facilita su expulsión. Cabe destacar que las opciones más recurrentes son el albensadol y el mebensadol por su eficacia. También tenemos medidas adicionales, como lo son en caso de obstrucción intestinal, puede requerirse ya sea tratamiento quirúrgico o desparasitación mecánica. Si el bloqueo no se resuelve como tal con la terapia farmacológica. Y también se podrían administrar líquidos intravenosos o analgesias según sea necesario o según sea el caso. Bueno, ahora pasando con el caso clínico, tenemos un paciente femenino de 45 años que acude al servicio de urgencias ya que presenta un dolor abdominal intenso localizado en su hipocondrio derecho desde hace unos 2 días y bueno, esta persona dice que ha tenido náuseas, vómitos y una fiebre de 38.5. Niega cualquier antecedente de alguna enfermedad crónica, menciona que ha tenido episodios previos de malestar abdominal leve y pues una diarrea ocasional en los últimos meses. Vive en un lugar pues con condiciones higiénicas precarias y pues tiene un contacto frecuente con animales domésticos. Al realizarle la medida de sus signos vitales, vemos que su temperatura efectivamente está elevada con un 38.8 grados, una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y una presión arterial de 120 sobre 80. Bueno, en una inspección general se le nota una ictericia leve en la piel y en las escleras de los ojos y pues este paciente está en evidente malestar, se lleva las manos al vientre y está constantemente doblándose de dolor, ya que es un dolor muy fuerte. Tiene dolor a la palpación en su abdomen, en su hipocondrio derecho, tiene el signo de Murphy positivo y pues sin alguna masa palpable ni distensión abdominal. Bueno, se le prescribe un ultrasonido abdominal y le encuentra una dilatación de los conductos biliares y una imagen tubular móvil dentro del colédoco. Esta sugiere Ascaris lumbricoides y posteriormente pues se manda a hacer un examen coproparasitoscópico donde pues se pueden llegar a observar los huevos de este parásito y pues de ahí confirmamos el diagnóstico como una infección por Ascaris lumbricoides. En la hospitalización y manejo inicial pues se le da una hidratación intravenosa, unos analgésicos y piréticos, y cefalosporinas de tercera generación y metronidazol para pues prevenir alguna infección que venga después, ¿no? Una infección secundaria. Después tenemos la extracción del mismo parásito. Durante pues este procedimiento claramente se confirma pues el diagnóstico y de tratamiento se le da un antihelmíntico, pero eso ya es después de la extracción. Se le manda también albendazol, 400 miligramos por día por 3 días, para eliminar cualquier forma parasitaria residual. Y bueno, compañeros, ya para terminar tenemos lo que sería la prevención. Bueno, la prevención es muy importante, ya que esta es la que nos va a ayudar a que no aparezca este parásito que, como podrán ya ver, es muy difícil de tratar cuando llega a complicarse,
pero podemos evitarnos eso fácilmente con una higienización correcta de nuestras manos, de nuestros alimentos, de las cosas que tocamos, todos los objetos que estén a nuestro alrededor, que sean de nuestro uso diario. También, sobre todo, evitar la defecación al aire libre. Sobre todo hay que eh, tener cuidado con nuestros desechos, tener un cuidado de las excretas, ya que estos parásitos pues van a estar eh, ubicados principalmente en zonas de alto riesgo, que van a ser ya sean zonas donde hay bosques, donde no hay tierra, y para ello vamos a tener también un tratamiento antiparasitario como método de prevención, no solamente para zonas de alto riesgo, sin embargo también puede ser para una familia común corriente de ciudad. Se pueden tener un tratamiento antiparasitario, eh, principalmente si se tuvo un contacto previo con un parásito, un miembro de la familia, con que un miembro de la familia haya tenido contacto con estos parásitos. Toda la familia se tiene que antiparasitar como método de prevención, ya que es fácilmente que se pueda propagar este parásito. También tenemos que tomar en cuenta las prácticas culinarias higiénicas. Tenemos que lavar bien nuestras frutas, nuestras verduras, principalmente todo lo que está cosechado en tierra. También tenemos que tener en cuenta el lavado de utensilios que estemos ocupando. Si ocupamos un cuchillo para cortar la verdura y no lavamos esa verdura, y mucho menos lavamos el cuchillo, y después ese cuchillo lo ocupamos para cortar, no sé, la carne, pues ya estará infectado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos usando en la cocina principalmente. Y bueno, nada más les queremos decir las gracias. Gracias por ponernos atención en esta presentación. Espero que se hayan llevado algo nuevo y que hayan aprendido más acerca de este parásito, este Ascaris lumbricoides. Muchas gracias. Aquí por último están nuestras referencias.